La Guerra de los 100 Años, un conflicto que en realidad duró 116 años, y no fue una sola guerra, sino una serie de batallas, treguas y traiciones entre dos de las naciones más poderosas de la época, Inglaterra y Francia. Pero, ¿cómo empezó todo? Para entenderlo, tenemos que viajar a 1328, cuando el rey de Francia, Carlos IV, murió sin dejar herederos varones. Aquí comenzó el problema. Según la ley francesa, solo un hombre podía tomar el trono, y la hermana de Carlos, Isabel de Francia, no era opción. Pero ella tenía un hijo, Eduardo III de Inglaterra, quien, como su sobrino, reclamó el trono francés. Francia no quería un rey inglés gobernando su tierra, así que coronaron a Felipe VI, un primo lejano de Carlos IV. Eduardo III no aceptó esto y en 1337 declaró la guerra. Así comenzó un conflicto que cambiaría el destino de ambas naciones. Los ingleses no eran más poderosos que los franceses en números, pero tenían un arma secreta, el arco largo inglés. Este arco podía disparar flechas con tal fuerza que atravesaban armaduras y escudos. En 1346, en la batalla de Crécy, los franceses, confiados en su caballería, cargaron una y otra vez contra los ingleses, pero fueron masacrados por una lluvia de flechas. Miles de caballeros franceses cayeron antes de llegar al enemigo. Fue un desastre total, y no fue la única humillación. En 1356, en la batalla de Poitiers, los ingleses volvieron a usar sus arqueros para derrotar a los franceses, y capturaron al rey de Francia. Juan el II fue llevado prisionero a Inglaterra, algo impensable para la época. Francia estaba en crisis, el país se hundió en el caos y para recuperar su libertad, Juan II tuvo que firmar un tratado desastroso para Francia. Pero justo cuando los ingleses pensaban que estaban ganando la guerra, un enemigo invisible apareció, la peste negra. Esta terrible plaga arrasó con Europa, matando a millones de personas y por un momento detuvo la guerra. La situación en Francia era peor. No solo enfrentaban la peste, sino que además sufrían una guerra civil interna. Los campesinos estaban hartos de los impuestos y del caos, y en 1358 estalló una rebelión brutal llamada la Jacquerie. Los nobles franceses reaccionaron con extrema violencia, masacrando a miles de rebeldes y restaurando su dominio. Pero Francia seguía debilitada. En 1360, Francia e Inglaterra firmaron un tratado de paz temporal, el Tratado de Bretigny. Los ingleses ganaron enormes territorios en Francia, y por un momento pareció que la guerra terminaría. Pero como en toda gran historia, la paz no duraría mucho. En 1369, Francia volvió al ataque bajo el liderazgo de Carlos V, un rey que demostró ser mucho más astuto que sus predecesores. En lugar de enfrentarse directamente a los ingleses, usó tácticas de guerrilla, asediando sus fortalezas y recuperando territorio poco a poco. Uno de sus generales más brillantes fue Bertrand du Guesclin, quien revolucionó la guerra al evitar batallas abiertas y en su lugar desgastar a los ingleses con ataques rápidos y estratégicos. Gracias a esta estrategia, para 1380, los franceses habían recuperado casi todo el territorio perdido, pero la guerra estaba lejos de terminar. Mientras Francia recuperaba fuerza, Inglaterra entró en crisis. En 1381, el país sufrió una de las rebeliones campesinas más grandes de su historia, la Revuelta de los Campesinos, lo que debilitó su capacidad de continuar la guerra. En Francia, el problema era otro. Su nuevo rey, Carlos VI, sufrió episodios de locura, lo que llevó al país al borde de la guerra civil entre dos facciones poderosas, los borgoñeses y los armagnacs. Y cuando hay una guerra civil, el enemigo externo aprovecha la oportunidad. En 1415, un nuevo monarca inglés, Enrique V, decidió que era el momento de atacar. En la batalla de Agincourt, con apenas 6.000 hombres, derrotó a un ejército francés de 30.000 soldados usando la misma táctica que los ingleses habían usado antes, los arqueros de largo alcance. Esta derrota fue tan brutal que los franceses quedaron completamente desmoralizados. En 1420 se firmó el Tratado de Troyes, donde Francia reconoció a Enrique V como heredero legítimo del trono francés. Pero la historia daría un giro inesperado
Cuando todo parecía perdido, en 1429 apareció una figura que cambiaría el destino de la guerra: Juana de Arco, una campesina que aseguraba haber recibido visiones divinas de Dios ordenándole liberar Francia, aunque al principio los nobles franceses dudaban de ella. Su carisma y valentía la convirtieron en un símbolo de esperanza. Bajo su liderazgo, el ejército francés rompió el asedio de Orleans, una victoria que marcó el renacimiento de Francia. Juana acompañó al delfín Carlos hasta Reims, donde fue coronado Carlos VII, devolviendo la legitimidad a la monarquía francesa, pero su éxito la convirtió en un peligro. En 1430 fue capturada por los borgoñeses, vendida a los ingleses y condenada por herejía. En 1431, a los 19 años, fue quemada viva en la hoguera. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. Su muerte avivó la resistencia francesa. Después de la muerte de Juana de Arco, Carlos Sachim reorganizó el ejército francés y comenzó una serie de campañas que expulsaron a los ingleses del territorio francés. La última gran batalla fue en 1453, en Castillón, donde la artillería francesa destrozó al ejército inglés. Fue la primera batalla donde los cañones demostraron su poder devastador. Tras esta derrota, Inglaterra se retiró de Francia, quedándose solo con Calais, marcando el verdadero fin de la Guerra de los 100 años. Este conflicto no solo cambió la historia de Francia e Inglaterra, sino también el arte de la guerra. Los arqueros y la caballería dieron paso a los cañones y la pólvora, iniciando una nueva era. Francia emergió como una nación unificada y poderosa. Inglaterra, por otro lado, cayó en su propia guerra civil, la Guerra de las Rosas. Y así, después de 116 años de lucha, la guerra más larga de la historia llegó a su fin, pero las cicatrices que dejó duraría siglos.